grabación. Y ahora, El día de hoy vamos a aprender sobre los diagramas entidad-relación. Vamos a empezar con una descripción general y después veremos un ejemplo. Hola, soy Paco Bañuelos del equipo de Lucidchart. El día de hoy vamos a aprender sobre los diagramas entidad-relación. Vamos a empezar con una descripción general y después veremos un ejemplo más a fondo con entidades, atributos, relaciones y cardinalidad. Al finalizar este video podrás construir un modelo entidad-relación de principio a fin. ¿Alguna vez te has preguntado por qué te sale un mensaje de error diciéndote que tu nombre de usuario de Twitter no está disponible? ¿O cómo Amazon puede dar seguimiento a tantos pedidos, clientes y productos? Las respuestas a estas preguntas se encuentran en la creación de una base de datos. Una base de datos es una colección de información que está organizada para poder almacenar, gestionar, actualizar y acceder a los datos fácilmente. Hay mucha información en movimiento en una base de datos y puede ser complicado llegar a entender cómo los elementos interactúan entre sí. Es por esto que un ingeniero o administrador necesita una representación visual para entender fácilmente cómo todos estos elementos están relacionados y cómo trabajan en conjunto. Aquí es donde precisamente hoy vamos a aprender sobre los diagramas entidad-relación. Vamos a empezar con una descripción general y después veremos un ejemplo más a fondo con entidades, atributos, relaciones y cardinalidad. Al finalizar este video podrás construir un modelo entidad-relación de principio a fin. ¿Alguna vez te has preguntado por qué te sale un mensaje de error diciéndote que tu nombre de usuario de Twitter no está disponible? ¿O cómo Amazon puede dar seguimiento a tantos pedidos, clientes y productos? Las respuestas a estas preguntas se encuentran en la creación de una base de datos. Una base de datos es una colección de información que está organizada para poder almacenar, gestionar, actualizar y acceder a los datos fácilmente. Hay mucha información en movimiento en una base de datos y puede ser complicado llegar a entender cómo los elementos interactúan entre sí. Es por esto que un ingeniero o administrador necesita una representación visual para entender fácilmente cómo todos estos elementos están relacionados y cómo trabajan en conjunto. Aquí es donde precisamente entran los diagramas entidad-relación. Para empezar, vamos a hablar sobre cómo construir estos diagramas. Los puedes hacer a mano, pero será mucho más fácil utilizar una herramienta para crear diagramas en línea. Hoy vamos a utilizar una herramienta muy fácil de usar llamada Lucidchart. Lucidchart es una herramienta gratuita. Simplemente dale clic al link para acceder al sitio web. Simplemente elige la opción gratuita, ingresa tu dirección de correo electrónico y tendrás una cuenta configurada en cuestión de segundos. Así podrás seguir el proceso conmigo y hacer tu propio diagrama entidad-relación. Antes de crear un modelo entidad-relación, tenemos que entender mejor los componentes individuales. Vamos a empezar con las entidades. Una entidad es un objeto, como una persona, un lugar o una cosa que va a ser gestionado en la base de datos. Por ejemplo, si compramos algo en Amazon, digamos unos zapatos, la entidad puede ser un cliente, un pedido y no nos podemos olvidar del producto, los zapatos. Cada entidad va a tener lo que llamamos atributos. Los atributos son las propiedades o características. En este caso, bajo la entidad del cliente tenemos el número de ID del cliente, nombre, apellido, calle, ciudad, código postal y teléfono. Es importante recordar que las entidades en tu base de datos son las filas y los atributos son las columnas. Tenemos las diferentes entidades y atributos en la pantalla, pero vamos a hablar sobre la relación que existen entre estas diferentes entidades. Las relaciones describen los vínculos entre las entidades que definen cómo interactúan. Lo hacemos dibujando una línea entre ellas. Cuando dibujamos una línea entre estas entidades, estamos demostrando que hay algún tipo de vínculo o conexión. Ahora que tenemos nuestras relaciones, verás algunas notas en estas líneas. A esto se le llama cardinalidad. La cardinalidad define la relación en un contexto numérico, en particular en mínimos y máximos. Por ejemplo, en el lado derecho puedes ver diferentes tipos de cardinalidad. 1, muchos, 1 y solo 1, 0 o 1, 1 o muchos, 0 o muchos. No te asustes si esto todavía no tiene mucho sentido. Vamos a ver algunos ejemplos que te ayudarán a entenderlo. Continuemos con la relación y la cardinalidad que existe entre un cliente y el pedido. La mejor forma de hacerlo es pensar de forma lógica. Tenemos que pensar cuál es el número mínimo de pedidos que puede hacer un cliente y cuál es el número máximo de pedidos que un cliente puede hacer. Vamos a empezar con mínimos. ¿Cuál es el número mínimo de pedidos que puede hacer un cliente? Puede haber un cliente,
pero puede haber 0 pedidos. Para mostrarlo, tendremos el símbolo del 0. Ahora vamos a pensar en el máximo. ¿Cuál es el número máximo de pedidos que puede hacer un cliente? Como puedes imaginar, un cliente puede hacer un número infinito de pedidos. Para mostrarlo, utilizamos el símbolo de 0 o muchos. Ahora vamos a hablar de la relación mínima y máxima entre los pedidos y los clientes. Nos hacemos las mismas preguntas. ¿Cuál es la cantidad mínima de clientes que puede tener un pedido? Y ¿cuál es la cantidad máxima de clientes que puede tener un pedido? Un pedido específico solo puede tener un cliente. Imagínate la confusión que se crearía si el mismo pedido tuviera varios clientes. En este caso, solo puede haber solo un cliente para un pedido. Y lo mostramos utilizando este símbolo. Sigamos con la relación o cardinalidad entre pedidos y productos. Hagámonos las mismas preguntas. ¿Cuántos productos puede tener un cierto pedido? Para que exista un pedido, tiene que tener un producto, pero puede haber muchos productos en ese pedido también. Para mostrarlo en nuestro diagrama, cambiaremos la notación. Ahora nos preguntamos la misma pregunta al revés. ¿Un producto puede ser parte de cuántos pedidos? Un producto puede formar parte de ningún pedido, pero también puede ser un producto de muchos pedidos. Vamos a utilizar la notación de 0 o muchos en nuestro diagrama. Hemos construido nuestro diagrama entidad-relación. Este ejemplo ha sido algo pequeño. Esa parte, después de cruzarse los conectores, hay que hacer eso. Que mirar si es de 0 a mucho, es de 1 a 1, 1 a mucho. ¿Qué quiero yo? Cuando tenga las entidades, Pero tienes que sacar eso. Ya no van esos señores. Ah, carajo. Recuerden que eso es para el viernes. Yo no quiero ver que el viernes llegue a revisar, no hayan dicho nada. Pero ese examen es la mano, ¿qué? ¿Cuál? Ese examen. Ese. No, el examen es modelo de entidad de relación, pero en el diagrama que estamos haciendo. Profe, pero en el Pero eso es trabajo, para el entonces, en trabajo el del trabajo proyecto. ya no vamos con los rombitos, sino con Así. Así es que yo quiero ver. profe, y todos lo sacamos en el... programa que él dijo. Ah, pues yo ya me metí ahí, eso le cobran a uno. Mentira. Pero es que la vuelta. No crea como cuatro. Crea como 5 cositas, igual el pie que tienen que pagar. Profe, pero en el Enterprise ya estábamos, sí veíamos esa herramienta, yo creo que no. El Enterprise por eso sí. No, van a hacer lo siguiente. Mira, Él había dicho que es que en el Drive, que es lo que dijo profe. en los conectores no le ponen nada, lo dejan vacío. ¿Cierto? Pero allá se aparece el señor. 1, 8, 0, eso se aparece. O sea, Pero le venga, ponemos ese rojo. conector 1 y solo 1 no lo vi. Solamente lo que es la multiplicidad. Y 1 tampoco. No. Entonces van a hacer esto. Cuando lo hagan, va muy importante eso. ¿Cuál es el mayor de 1? Siempre busco el mayor. ¿Cuál es el mayor de 0 a muchos? Y es como caer al final de la relación. Uno mucho. Eso es lo que quiero ver. No, nada de relación de rompito, nada. Solamente sí. Pues el programa le trae rojo, pero lo podemos dejar vacío. Ah, sí, o sea, sin el verbo. Yo quiero ver así eso. Quiero ver así. Bueno, ¿y cómo le saca uno la linecita al lado de llave y lo otro? Una asociación normal. Ah, no, eso sería la máquina así. En este programa. Ah, pero no es que no lo haga así. Porque nomás sale ese el coso y no sale lo de llave y eso. ¿Cómo lo estamos haciendo? Sí, igual. Entonces aquí, ¿cuál es el mayor de muchos a 0? 0 a muchos. ¿Cuál es el mayor aquí de 1 a muchos? Entonces, cuando es de muchos a muchos, ahí juega este señor. ¿Por qué? Por defecto, ya sale otra tabla.
qué sale otra tabla? base. Esa tabla sale de ahí por lo siguiente, ya lo he explicado una vez, para que entienda más fácil. Tiene que salir. Podemos explicarme el cerebro. Por eso. Tiene que salir, ¿por qué? Porque es que aquí ese pedido puede tener muchos productos de esa tabla y al contrario pasa lo mismo. El producto puede estar en muchos pedidos. Es como hay tantos datos. Y cuando hace repetición de ellos, hay que crear una tabla. Por obligación. Cuando se vea que lee así, ya saben que hay una tabla intermedia. Y esa tabla va a ir ya así, se rompe esta conexión. Ya va así, esta va pegada a esa, esta va pegada a esa. Así. Que ya quedaría de uno a muchos y de uno a ya quedaría así. La tabla intermedia va a llevar la primary key, que es la ID de esa tabla, y la primary key de la siguiente tabla. Bueno, no complemente eso. Va a llevar la primary, el número de pedido y el producto ID. Va a llevar las dos acá. Producto ID. Y aquí va a llevar número de pedido. No importa el orden. ¿Listo? Y recuerden la política de base de datos. Ya relación. Profe, sería solo, disculpa, profe, sería solo, esa tablita llevaría solo el primer atributo de las dos. Solamente La ID de cada tabla. el ID. La primary key, que es el identificador único de la tabla. Ahora, ¿qué pasa? Ahora lo que juega. Como se creó una tabla nueva y por ley de base de datos debe tener que o sea que la primary key va a ser eso. No estas dos son de esto. Y de la Creo que de la tabla, Pero igual se dejan ahí, pues se repiten, pero no importa. la raya que se canceló también se quita la multiplicidad. Sí. También. Ya queda así, de una a mucho y de una a mucho. Ya quedaría así. Entonces, entendido ahí, van las dos primary de cada tabla. Esa es la parte más importante, porque si no lo hacen, le queda mal a la base de datos. profe, eso es cuando, eso en ese caso solamente se da cuando es de muchos a muchos. Sí, cuando de muchos a muchos pasa eso. De resto no. Ya saben que, ¿cómo se llama ya esta tabla? Que cae un nombre. Se llama pedido producto. Con guión bajo, con pegado. ¿Cuál es el nombre de las dos tablas que están hablando? Nosotros vamos a seguir haciendo propólitos. O el programa tiene, es que esta bolita nos va a volver demasiado grande. No, ya no es con bolita. Profe, Con el entonces como por... Vamos a buscar ahí, yo creo que hay una parte que se hace ya. Profe, Eso sería como pero clásico. Ah, Sería como un clásico. profe, y el nombre, profe, el nombre no importaría que vaya ahí. profe, ¿cómo, ya les digo dónde hacen eso. Aquí estoy. cómo saca uno esos? Sí, se llama Garbage. Ya lo vamos a abrir para que lo hagan. Dime. ¿Cómo sacan esos símbolos de cada lado? Esto. No, sí, por ejemplo, esas paticas, esa pata de gallo. Hay programas que lo tienen, otros que no lo tienen. Tienen los numeritos nomás. Entonces sigues sacando con el numerito, pues, como veníamos. Voy a explicar Garbage para que me lo hagan ahí. Mejor Garbage. Y Warben tiene esos. Sí, tiene los numeritos. Son muchachos. Entonces, ya saben qué tienen que hacer. Tienen que coger todas las unidades, relacionarlas primero y ahí hacer eso. Primero tienen que relacionarlas para poder sacar eso. Y después de eso ya hacemos este señor, vean, el papá de la base de datos. Las pone eso y ya queda bien realizadas las tablas. Y vamos a hacer un ejemplo de esto. Pero vamos a hacer
Camilo va a llevar La señora está la escuchando. Coca-Cola. Camilo es el 2. La Coca-Cola sería la 1. Va a llevar una chocolatina, la 3. Y va a llevar el descodico. Y sería 3, 4. Recuerden que la ID era un complementa porque tiene que revisar. Ya. Eso es único para sacarlo. ¿Ya? Pero, ¿quién es el que manda aquí? Ese señor. El pedido. Entonces mande. Este señor es este. Y este señor es este. Y ahí me está diciendo, al momento de yo buscar, me va a decir que el 1 es todos esos 3. ¿Y qué son esos 3? Esos 3 productos. ¿Cuáles son esos 3 productos? Este y este. Entonces yo buscar el segundo pedido, ella busca, ¿cuáles tiene? El 1, tiene el 3 y tiene el 5. ¿Cierto? Tiene el 5. Entonces, para eso sale la tabla intermedia. Profe, pero entonces, en ese orden de ideas, ese que tienes aquí, profe, el PROI, ¿No? pues el ID del producto, Sí. entonces sería aquí a este lado.
misma tabla o son varias tablas? Porque lo que veo es que son 3 tablas. Sí, pero de dos salieron cuantas. De dos salió la Porque internet. hay una relación de muchos a muchos. ¿Cuánto? Cuando se le pasa eso, ya le estoy sacando la mitad. Y relacionada así. Din, din. Listo. Sí, porque igualmente el pedido tiene que tener la parte de producto y tiene que ir sumando cada cosa. Entonces la tabla de los productos es una que es estática. Y las dinámicas, Esta va a ser estática, la dinámica va a ser el pedido, pues el equipo que puede llegar unos clientes, pues Sí. también puede llegar unos productos. O van a estar ahí siempre fijas alimentando esta, que es la importante. Esa es la que yo sé que llevo, Diego que llevo, Camilo que llevo, esa es la que le dice todo. Claro. entonces Voy a borrar ya. y la creación de una tabla estática es la misma cosa que crear una tabla dinámica o es diferente. No, es diferente. Pero igualmente a una estática uno puede continuar agregándole productos. Pero ya no es tan movida como esta. ¿Se me entiende? Ya está Ah, no, más- obviamente eso es sumando, quitando, poniendo a esto y lo otro. Pero la Pero que eso no puede quitar la función historial. Ya que ya le permito secar, cómo eliminar eso, eso es cosa de él. Pero eso es lo muy importante, es como una historia clínica. Igual, no puede borrar eso. Hay otras que no les gusta que borre la información. Hay otras que sí Ah, lo no. permiten porque no es como tan necesario. y el Pues seguimiento que se puede la hacer. mayoría de empresas todas pues, dicen que no, que no eliminen nada. O sea, eso es información. No, y es que la información es importante tener una historia en caso de que se presente una estafa, un robo, cualquier cosa. Es importante eso. O simplemente porque venga la DIAN a hacer una revisión, una auditoría. Es una auditoría, y usted borra la información, siempre se metió un camisa de varas. Casi toda la información, por ejemplo el tema de facturación digital, ¿qué? Continúa el video. Sí, señor. Carlos, continuamos viendo el video. Tiene los cimientos para construir diagramas de entidad-relación complejos. Aunque pueda parecerte un poco abrumador al principio, simplemente revisa la lógica. Le digo, vean, hay que quitar eso, hay que poner esto, hay que agregar esto, así va a ser. Pero verdad que el viernes debe quedar así. Profe, Viernes. Profe, ¿y a qué se deben Claro, el viernes lo revisa. Profe, ¿a qué se deben esos cuadritos así punteaditos? Ah, es como, digamos, un ejemplo. Es el Esta es la parte administrativa, esa es la parte funcional, un ejemplo. Ah, esa es la área digamos, de todo lo que ya que ver con la venta, esa es el área que está con la nómina. Pero entonces eso ya queda como por o debe de nombrar. Ah, Debe de no, nombrar. No. ellos lo separan, pues ya saben, cuando vean la tabla, ya saben que es como separar por departamento. eso, así. Entonces, Contabilidad, ventas, Pero no es contabilidad. necesario, profe, pues digamos en el caso de nosotros Sí, es no. necesario, No, ustedes no. porque no tenemos, todo es parte Con el comercial, diagrama es una Es parte comercial. todo es comercial, no tenemos nada administrativo, nada, Entonces, como hay programas que tienen hasta 1000 tablas, 200, 300 tablas, tienen que hacer eso, porque no hay que la pérdida, sí. Cuando uno buscar esa sesión es la Eso es como separar por cores. sí. Entonces, el núcleo no sé qué, tal cosa. Bueno, así Como se separa que no se dejan de relacionar. la misma huevona que hacer un plano de red. En el de clase que hicimos, creo que todos los grupos generábamos de persona. Persona, salía cliente. Ojo, una cosa, persona es una clase más no una tabla. La clase es para ayudar a no repetir qué, El mismo usuario. no repetir datos de los otros que lean. El mismo Eso se usuario. ve en la programación. Ya en base de datos hay que crear tabla por cada entidad. O sea, si tiene clientes, tabla de clientes. Tiene tabla de empleados, tabla de empleados. Todo eso separado. Tabla de Una usuarios. persona prácticamente. Persona se coloca en el código para minimizar la redundancia de datos. Me da igual. Por ejemplo, el tema de los login. El login podría ser un core. Y el tema, digamos, de las ventas sería otro core aparte, ¿no? Sí, puede hacer permisos que sería el login. Y acá ya sería la venta. Claro.
lógica parte por parte y podrás construir diagramas completos y complejos. En este diagrama también puedes ver que hay otros elementos como PK y FK. Estos elementos son claves primarias y claves externas o foráneas, algo que explicaremos en otro video próximamente. Además, si necesitas que este diagrama pueda utilizarse en una base de datos, puedes utilizar las funciones de importación y exportación de Lucidchart para hacerlo de forma automática. La función de exportar te permite generar el código automáticamente para exportarlo al sistema de gestión de base de datos que utilices. Gracias por ver este tutorial de diagramas entidad-relación. No te olvides suscribirte a nuestro canal y dejar un comentario. Y no Eso lo explicar qué es eso de una vez para que sepan. Nacho, primary foránea. Vamos a hacer ejemplos. Vamos a poner la tabla producto, la tabla categoría. Se apagó ya. Adiós, Elena. Profe, le queda muy difícil hablar con el micrófono. Bebidas. No le eches lápiz. Queso. Bebidas. Bebida. Puede ser que té. Choclitos ahí. No, bebidas. Bebidas. Bebida, chocolate. Mr. T, ¿cierto? Sí, bueno, está bien. Quite. Bueno, Chacho. Dejachi. Bueno, Hatsu. bueno, miremos. ¿Tú sabes que un producto, ¿cierto? Un producto tiene una categoría, ¿sí o no? Un producto tiene una categoría. Entonces, el producto pertenece a una de esas categorías. Aquí ya juegan esos dos señores. ¿Quién es la primaria de esto? El ID. ¿Quién es la primaria de categoría? ID. Hay de categoría, hay de producto. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo nace la foránea? La foránea La es foránea. la que tiene que estar aquí. Era una columna más. ID, que sería eso. Recuerden que una cara no puede tener nombres iguales. O sea, hay que poner ID producto y ID categoría. Era el ID categoría que está relacionado con la tabla de categoría. O sea, el figurante. Sí. Entonces, uno es el queso. Tengo dos quesos. El queso es lácteo, bebida o mecánico. ¿Qué código es el lácteo? 1. La mantequilla, Lácteo 1. los doritos, 3. Mr. T. 2. Esa es la foránea. Café de cama de. Este señor, esta columna, es la foránea.
qué se hace? Ya estoy hablando de normalización ya prácticamente. Se hace para que esto, en vez de poner aquí lácteo, Eso es lo que llama es una for cake, pero de lista, de categoría de producto, no del producto como no, tal. categoría de producto. Entonces ahí va otra más. ¿Cuántos caracteres hay aquí? Uno. ¿Cuántos hay acá? Ando pongo más óptimo, más datos, poniendo directamente el lácteo o poniendo uno. Pone menos memoria, es más rápido, se procesa más rápido. Se recorta es porque cada carácter significa X cantidad de kilobytes. Y los kilobytes se ahorran al momento de que simplemente la numeración puede ser, digamos, un número de 3 dígitos. Y va cambia categoría. Lo otro que falta ahí es el código del producto para identificar el Lo que yo puse allí, pues yo puse un código de esa referencia. Ah, ok. Entonces esa es la referencia. Número de producto, código de producto. ¿Verdad que? No, eso está entendible. Sí, así es que tienes que hacerlo. ¿Estás alguna duda ahí? Esa la foránea. Pero entonces, La tabla de categorías. profe, igual. ¿Cuál? Allá donde dices que es lo que la categoría. Aquí. Ahí. ¿Qué? No. ¿Cuántos caracteres hay aquí? Uno. Uno. El computador un carácter es 8 bits, creo. Porque Sí. le sacando la 8 bits. oreja a Camilo. Eso pues va espacio. Sí, la ¿Qué? Lácteos, ¿cuántos bits tiene? bits. Tiene 7 bits allí lácteos. 7 bits. Tiene Que 2 bytes. ocupa más espacio que uno de 8 bits. Profe, pero venga, la cantidad del producto es como decía el inventario, más no el pedido. Entonces hay otra tabla que sería la del pedido, que llama pero ahí está muy validar el producto y según la categoría y ya la cantidad del producto. Según el producto. El producto va ligado a la categoría, no la Para categoría tener al pedido. trabajo, él de una sabe que queso pero entonces- está asociado a lácteos, ya. Eso. Que mantequilla está asociado a lácteos. Pero por el Es ID. una por sola el ID. categoría, ocupa menos espacio en el sistema y pues obviamente evita también mucho enredo también. O sea, que por ejemplo la persona que vaya a vender eso, simplemente cuando lo registra le pone la categoría. ID ya. Pero ¿sabes cómo le ponen la categoría? Como nosotros sabemos que lácteos es el 1, ya sabemos cómo es programado. Ellos no ven el 1, No. ellos ven la La del trabajo del mejor. Que ellos lo vean bonito y entendible. y Algo que nos toca de enredo. llegamos al nudo. Me va a aprender el nombre del Llegamos al nudo. Por ejemplo, usted va a revisar un producto, hace un formulario de ejemplo. Voy a revisar un producto. Aquí está la referencia, aquí está este ID. Va que se transforma por El formulario es como una factura, ¿o qué, profe? y un formulario. Cuando se va a la web o un programa para registrar producto, cantidad. Y aquí usted pone combo o un selector. Él despliega una lista. Y aquí ponemos dos botones. Así lo ve un cliente, un usuario. Dice registrar o guardar, que se ve lo más común. ¿Cierto? ¿Qué es lo más común? Guardar. Y aquí cancelar. ¿Cierto? Así siempre hemos lo que un formulario. Entonces, ¿qué pasa con las tablas? Aquí empiezo a mandar. ¿Qué referencia de producto es esta? Vamos, ¿qué es esta? ¿Qué producto voy a realizar? Voy a realizar el queso. Todavía no existe aquí, esa tabla está vacía, no puedo llenarla. ¿Qué es? Cantidad. Compré 10. Bueno. Y aquí, cuando yo le dé clic al chulito, aquí se seleccione. Aquí dice categoría. cantidad. Para el cliente o el usuario es bonito, hermoso. Porque para nosotros es enredo allá, ¿sí o no? La categoría sería la estática y las dinámicas. Así es, la verdad. Yo le bonito, eso tan bonito, como lo hizo los productos de web. Pero mañana veo que tocaba. Por eso le que una quemó las pestañas.
que cuando guarde su esté lleno, validando, que le ponga rojo, que se esté lleno. Y cuando se lleno, ahí sí, yo debajo del código, él no lo ve, nosotros ponemos que el ID es igual a 100, y yo lo mando para acá. Pero Ese es el trabajo de nosotros. cuando él selecciona una categoría, deben aparecer la lista de productos también de la categoría. Por eso, aquí apenas estamos registrando el primer producto, que es eso. Apenas va a existir, porque es que el cliente, el usuario, tiene que alimentar la base de datos. Nosotros no sabemos el que va a vender. Ese no es el trabajo de nosotros. Eso le toca al dueño, al que va a utilizar el software. El ID tiene límite, lo que no le asigne uno, digamos, de 2 dígitos, 3 dígitos, bueno, automáticamente va creciendo. Arranca el 1, pero dice 001, 2, 3, Si se quiere configurar así, tiene que hacer un código que se vuelva complementar a partir de ese número. porque es que cada 0 es otro que lo voy a decir. Entonces, Aquí es normal que crezca, tiene que existir un identificador. Tiene que existir para poder identificar el registro de esa cámara. Va que apenas voy a revisar el producto, apenas va a existir. sí, porque ese... Apenas va a existir. Yo ya le digo que el queso va a ser que lácteo, no va a ser de alimecaco. Así pongo la categoría que es. Ya él, a yo mandar este 1 para acá, ya le estoy diciendo que el 1 es quién. Profe, pero ya uno entiende, por ejemplo, cuando usted hizo nosotros estábamos haciendo exposición de la cartelera, Sí, que usted nos dijo que ahí faltaba una entidad, ¿cómo que era la bebida? Pero entonces ya uno entiende usted por qué tenía esa misión, porque es que usted ya está muy adelantado, o sea, estaba mirando las categorías ya, y dónde está la bebida, y falta eso, pero va que uno en ese entonces va cansado de olvidar eso. entonces vea, esto es lo que yo quiero ver cuando ya empiece a programar. Entonces, los primary serían los ID, El principal. los ID principales. La foránea es la que La es foránea es la relacionada que por la relaciona otra con tabla. Esa es. Esa es. Este código de referencia es aproximadamente 256 bytes. ¿Qué? El código No, de yo puse un referencia. ejemplo. Hay gente que pone códigos más largos. Profe, por eso, Pero ahí vamos más o menos más 256 bytes, si no me equivoco. Video. Más o menos. Profe, pero el ID pongamos puede ser de 1, 2, 3, 4 caracteres. Pero de todas maneras, comparando esos números al nombre, pues sale mejor manejarlo con un código, ¿sí o no? Sí. Con ID. ¿Entendió Camilo? Sí. Profe, está bacano eso. ¿Quién no entendió esa foránea? Ese ejemplo más plastilino no lo puedo echar. Porque imagínese eso, ya lo has explicado. Espérese, profe, espérese. No lo hace al contrario para que lo diga. Espere, no, todavía. Yo no, y ahora va a ser otra tabla allá. Entonces, ¿se imaginan donde yo se las al contrario? O sea, que la categoría fuera la foránea del producto. Aquí sería de categoría, aquí sería descripción, y aquí sería la foránea, sería la ID. Lo que pregunta Camilo, sí, también hay que mirar por qué no, porque sí. Aquí, si yo lo hiciera al contrario, se imagina cuántas veces tengo que repetir la categoría por los productos que estén dentro de ella. O sea, la categoría lácteos, Ah, te entraría muchas veces. ¿cuántas veces tengo que repetir? La ID no se puede repetir. En cambio, la foránea sí se puede repetir. ¿Ya vio? Vale, yo con Oye, la urania está entrando una uno, categoría. producto 2 de lácteos. Esos dos son estos dos. Y ese sería la 1. Aquí no se puede repetir. Eso es. No se puede. La foránea sí puede. ¿Ya sabes por qué no puede al contrario? Ya vio por qué. O sea, Porque
Sí, Claro, yo yo estoy uso haciendo el aquí ejemplo un con dos registro tablas para que me entiendan la y jurada. ahí se actualizan las tablas. Sí, Algo así. listo. No, Ya muchachos, vean. por ahí. Esto es puro código, se ha reflejado así. Para el cliente, porque es que él no sabe nada de eso. Profe, y Hay hay que hacerlo otro. amigable, que se enamore. Profe, y por ejemplo, ahí quedaría también una forma, tendríamos que ponerle también una forma de eliminar el producto. La forma de que, De eliminarlo. Ejemplo. si ya está asociado a una categoría, no se puede eliminar. Tiene que inhabilitarlo. Ah, Pero sí. Tendría que eliminar la categoría y a la categoría le eliminan todos los propios que estén pegados Usted ahí. decía que siempre quedaba guardado, no es eliminado, sino que por allá quedaba guardado. Inhabilitado. Inhabilitado, pero guardado. Profe, ¿cómo se llama la columna que usted sacó allá donde está el que ID que dice? Ahí Categoría. categoría. Por eso es que uno, por ejemplo, cuando yo era vendedora, uno tenía un código, ¿cierto? Pero uno decía, pero somos 10 míseros vendedores y no es que el código 83, pues, o sea, claro, porque la cantidad de vendedores que ya se han salido, pues, o que no. Pero era una No, cosa. no, No lo pueden borrar porque eso lo tiene que revisar la DIAN, ¿cierto? Ellos que vendieron. Eso tiene, no, y tiene que quedar un registro, Sí, pues, hay de- empresas que yo, realiza- a mí no me ha tocado una empresa que mira, tengo que eliminar eso, todas tengo que poner estado, todas. Estado inhabilita, inhabilita. La cosa Todas es que tengo cuando que poner realizan estado. una auditoría, Por ahí no era- amárrese porque le van a revisar hasta de dónde hizo, qué no hizo, si nació algo, no hizo. Ahí donde viene todo, que lo que uno elabora sea algo amigable, ¿sí me entiende? Que no sea complicado. ¿Sabe qué chicharrón me tocó solucionar la última vez? Sí, Van a estampar. Al computador de contabilidad. Oiga, profe, ya, borro. Mi novia Sí, llamando. eso es la Ojo, me la quita. Por ahí rumor. al computador de contabilidad de la empresa le entró un CryptoLocker. Sí. ¿Usted sabe qué es un CryptoLocker? Eh, CryptoLocker es un virus que encripta toda la información, que secuestra la información de la empresa. ah, sí, se paga para que la recupere. Sí, Como dicen, pues, secuestro. Ah, que le roban a uno la información, se la encriptan. Se le encripta. No acceso a ella. ¿Sabe cuánto le corrió esa empresa para recuperar la información? 8 millones. ¿Y sabe cuánto me tardé? 3 meses. 3 días. 3 meses. No, 3 días. ah. Me quedé asustado. Doña Silicon. Y lo que más fácil que se recupera son todos los archivos PDF. No sé por qué putas, pero el PDF se recupera más fácil que cualquier Word, que Excel, que lo que sea. Sí. Ah, me mataron. Sí, se lo imaginaba. El archivo PDF es más fácil de recuperar. ¿Qué se recuperó? Vamos a ver. Se recuperó aproximadamente un 80% de la información. No, yo le pegué. ¿Sabe cuál es la mejor solución para todo el tema de una empresa? No almacenar la base de datos en el equipo, sino en la nube. Ah, sí. Aunque en la nube también le puede entrar el virus y eliminar o bloquearla. Ah, pero eso depende del hacker. Es que el hacker es muy hábil. Entonces, si lo sacan. Ya se va mal el video de normalización. ¿Cuántos videos son? Listo. No chupe. No abrí con ninguno, weón. Otra vez el mismo. Profe, yo le mandé eso hecho. en otro formato. Profe, profe, ese es de Colombia. Profe, ese es de Colombia. Ese es colombiano. El último. ¿Qué es usted? Sí. No, ya vamos a ver ese video. Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a Código Compilado. El día de hoy vamos a ver un tema muy importante en base de datos relacionales, que es la normalización. Antes que nada, me gustaría mencionarles que este es un tema muy importante en base de datos, por lo que es primordial que nos quede clarísimo. Antes que nada, me gustaría decirles qué es normalización. Normalización es el proceso de simplificación de datos y tenemos varios objetivos para normalizar bases de datos.
que es tener almacenado con el menor espacio posible, eliminar datos repetidos, eliminar errores lógicos y tener nuestros datos ordenados. Muchas veces, si nosotros no normalizamos nuestras bases de datos, vamos a ocupar muchísimo espacio con nuestra base de datos. De igual manera, vamos a tener datos que van a estar repetidos, por lo que eso no va a ser óptimo. La normalización nos va a servir para optimizar nuestra base de datos, para ocupar el menor espacio posible y, por supuesto, tener los datos necesarios para no repetirlos. Vamos a organizar nuestra base de datos de tal manera que los datos no se repitan, pero de igual manera permanezcan relacionados. Y, por supuesto, no perdamos información. Existen varias como niveles para normalizar nuestra base de datos. Existe la primera forma normal, la segunda forma normal, la tercera forma normal, la forma normal Boyce Codd, la cuarta normal y la quinta forma normal. Nosotros vamos a llegar a ver hasta la tercera forma normal, porque por lo general hasta esta forma es hasta donde se normalizan las bases de datos, porque en esta forma ya tenemos una base de datos bien estructurada, sin datos repetidos y estamos optimizando el espacio. Algo muy importante que nos debe de quedar muy claro y no debemos de olvidar cuando normalizamos es que la simplificación debe darse sin que haya pérdida de información. Bueno, vamos a empezar con la primera forma normal. Aquí yo les tengo un pequeño ejemplo en donde tenemos una base de datos. Es una base de datos en donde tenemos los datos de un alumno, la materia que cursa y la carrera que también está cursando. Tenemos los datos principales del alumno, que es su nombre, su dirección y su teléfono. De igual manera la materia, el número que corresponde a la materia y su carrera. Al alumno lo identificamos mediante una matrícula. Esta sería una base de datos no normalizada, ya que si nos fijamos tenemos redundancia. Existe repetición de datos en esta base de datos. Si nos damos cuenta, podemos ver que la matrícula 1 se repite 3 veces, con sus respectivos campos, como el nombre, Sergio se está repitiendo 3 veces, la dirección se está repitiendo 3 veces, etc. Entonces, tenemos que identificar, la primera forma normal se trata de identificar los grupos de repetición. Nosotros ya los identificamos, es matrícula, nombre, dirección, teléfono y la carrera. Ahora, ¿cuál es el campo o cuáles son los campos que nos están generando esa redundancia? Pues es la materia y el número de materia. Si se dan cuenta, la materia y el número de materia son el único dato que no cambia en la repetición. Por ejemplo, en nuestro primer registro tenemos 1, Sergio Poblados 2, el teléfono y tenemos base de datos, el número de materia 1, 2, 3. En el siguiente registro, que es exactamente igual, lo único que cambia es la materia y el número de materia. Y en la siguiente ocurre exactamente lo mismo. La materia y el número de materia es lo que cambia dentro de nuestro registro. Es por ello que lo que vamos a hacer es separar esto en 2 tablas. Es decir, dejar matrícula, nombre, dirección, teléfono y carrera en una tabla y poner por otra tabla aparte el número de materia y la materia. Quedaría de la siguiente manera. Tenemos normalizado hasta la primera forma normal, nos quedaría. Tengo que crear otra tabla para poner en uno de los temas que me repetían y en el otro Sí. los Nervala, la tabla un momentico. datos diferentes. Nervala la tabla un momentico. Ahí. Miren que esa tabla está repitiendo los datos de esa matrícula porque él está viendo tres materias. ¿Cierto? Que mira, cuando ya separó, dele las que sigue, por favor, Jaime. Mire que arriba ya no se repite la matrícula. Ya aquí ya no se repite 3 veces Sergio, que ahorita se ha repetido. ¿Por qué? Porque ya separó lo que él estaba viendo en otra tabla. Ya que ya separó. ¿Sí? Ya no se repite. Ahí va a ir la foránea. Siga ahí, Jaime, por favor. El nombre, la dirección, el teléfono y la carrera como una tabla. A esta tabla la podríamos llamar alumno. Y por otro lado tenemos la tabla que es materia, número de materia y matrícula. A esta tabla la podríamos llamar alumno materia o algo por el estilo. ¿Por qué decidí poner aquí la matrícula si yo les dije que íbamos a dividir en 2 tablas
nuestra tabla principal? Bueno, porque si yo no pongo aquí nuestros campos de matrícula, vamos a perder la relación entre el alumno y la materia. Es decir, yo tendría dos tablas aisladas, una de alumno y otra de materia. Para que éstas se relacionen, necesitamos tener la matrícula del alumno para saber qué alumno está cursando qué materia. Por ejemplo, aquí con la matrícula 1, yo sé que el alumno con matrícula 1 está cursando la materia base de datos. ¿Y quién es el alumno con matrícula 1? Bueno, pues si me voy a la tabla alumno, puedo ver que la matrícula 1 corresponde a Sergio. Entonces, hasta aquí ya tendríamos hasta la primera forma normal. Para entender un poquito la segunda forma normal, vamos a ver dos tipos de dependencias, que se llama dependencia funcional y dependencia transitiva. La dependencia funcional se trata que vamos a tener varios atributos, por ejemplo, en este caso pongo A, B y C, donde A va a ser el atributo primario, va a ser, por ejemplo, la clave primaria, la primary key. Y B y C dependen funcionalmente y totalmente de A. Es decir que B, para que exista B, necesita existir A. Y para que exista C, necesita existir A. Por su parte, la dependencia transitiva Haz de cuenta que B, a para veces que son campos de una tabla y la A es la primary key de esa tabla. Entonces, B y C, digamos que es ID persona, cédula y nombre. Que si la ID persona se elimina todo el registro de nombre de la persona, ¿cierto? Ahí están diciendo eso. Se va todo el registro. ¿Listo? Siga. Ahí aplicaría, digamos, el código del usuario que entra. Sí. B, Clave de usuario. Nombre, usuario. Clave. C, clave de usuario. Es. Que esos dos dependen de A. El usuario, Si se elimina de ID, este ni este funciona. Es. No, eso es como las entidades que ven una suerte de estrategia. Así como esa idea. Sí. Siga ahí. Cambia el micrófono. exista B, necesita existir A. Y para que exista C, necesita existir A. Por su parte, la dependencia transitiva se trata de algo distinto. Aquí tenemos los mismos tres atributos, A, B y C. Pero tenemos que A es la clave primaria, la primary key. Ahora, B depende total y funcionalmente de A. Pero C depende de B. Entonces, aquí estamos generando una dependencia transitiva, porque pese a que C depende de B, como B depende de A, C tiene una dependencia. Muchachos, vea la diferencia entre las dos, ¿cierto? ¿Cuál es? La transitiva, ya no todos dependen de A. Ya hay otros que dependen de los otros. Pero sí depende, la C depende indirectamente de A. Directamente. Pero si se ahorra, por ejemplo, la B, ¿Ah? pero si se ahorra la B, Se pierde la C, pero Se pierde la C, queda la A. queda la A. Eso. Ahí sería la diferencia entre la otra y esta. Recuerden los términos de dependencia transitiva. La diapositiva saca sus definiciones. Entra para el examen. Que recuerden para el viernes, que era a las 7 de la mañana. Y a las 9 reviso proyectos. Profe, esto cae para el viernes. Listo. Funcional. Transitiva funcional. Que A es la clave primaria, la primary key. Ahora, B depende total y funcionalmente de A, pero C depende de B. Entonces, aquí estamos generando una dependencia transitiva, porque pese a que C depende de B, como B depende de A, C tiene una dependencia transitiva con A. No es una dependencia directa, sin embargo, es una dependencia transitiva, ya que B depende funcionalmente de A. Ahorita nos va a quedar un poquito más claro cuando veamos un poco de la segunda forma normal.
Ahora, para que nosotros podamos normalizar hasta la segunda forma, la tabla debe de estar ya en primer forma normal y debemos identificar las dependencias funcionales y transitivas. Vamos a hacerlo paso a paso. Aquí tenemos ya nuestra base de datos hasta la primer forma normal, en donde hicimos dos tablas, la tabla de alumno y la tabla de alumno materia. Ahora, aquí lo que vamos a identificar son las dependencias funcionales. Ahora vamos a irnos directamente a la tabla alumno materia, ya que esta cuenta con dos claves primarias, que es matrícula y número de materia. Nosotros sabemos que las claves primarias por lo general son códigos que identifican al atributo que queramos al que queramos hacer referencia en esa tabla. En este caso, matrícula, si lo queremos ver un poquito más adelante, sería una clave primaria que en este momento está actuando como clave foránea. Y número de materia sería una clave primaria. Pero número de materia hace referencia obviamente a materia, es la clave primaria de materia. Ahora, vamos a analizar esto un poquito más. Materia depende funcionalmente del número de materia, ya que materia no tendría razón de ser sin un número de materia, ya que el número de materia es la clave primaria. Sin embargo, materia no depende absolutamente de nada con matrícula, por lo que son cosas independientes. Entonces aquí nos estamos dando cuenta de algo, que materia depende funcionalmente, tiene una dependencia funcional con número de materia, sin embargo no tiene ninguna dependencia con matrícula, por lo que no podemos tener en esta tabla matrícula, materia y número de materia. Entonces lo que vamos a hacer es separarlo de nuevo en dos tablas distintas. Quedaría de la siguiente manera. Seguimos teniendo nuestra tabla de alumno y ahora tenemos una tabla en donde únicamente Porque tenemos materia no depende de matrícula. Entonces sabiendo que las tres materias. Entonces, y ya sale la tabla de calle, la que expliqué ya ahorita. La que van dos foráneas, la de allá y la de acá. Ah, pues se normalizan más rápido haciendo de muchos a muchos. Que es la que sale la de calles. La foránea de matrícula y la foránea de qué. Esa es la segunda forma normal. Es que casi que todo lo que es uno solo es el usuario o el cliente o el estudiante, la persona como tal, que es una ID única. De resto es a muchos. Entonces, ahí, lo que yo expliqué ahorita, la tabla de calles, ahí es donde sale la segunda forma normal. Y ya empiezo a separar todo, la tabla de calles aquí. Siga ahí, Jaime, por favor. la matrícula con el número de materia. Es decir, tenemos las dos claves primarias que estamos trayendo como foráneas. Y por otra parte, separamos en otra tabla lo que es materia y número de materia. Esta ya se está convirtiendo en una tabla fuerte, en una tabla que tiene su clave primaria y sus atributos. De igual manera, la de alumno es una tabla fuerte, tiene una clave primaria y sus atributos. En este caso, esta no sería una tabla fuerte, esta sería como una tabla intermedia, como lo vimos en videos anteriores, que va a tener claves foráneas, que son las claves primarias de las claves a las que estamos uniendo. Hasta este momento ya teníamos normalizada nuestra base de datos hasta la segunda forma normal. Ahora vamos a ver la tercera forma normal. Sigamos analizando un poquito nuestra base de datos. Si nos damos cuenta, ya casi la tenemos. Ya tenemos una tabla que sería intermedia, ya tenemos una tabla fuerte que únicamente tiene dos atributos, una clave primaria y otro atributo, y tenemos nuestra tabla de alumno. Sin embargo, hay un pequeño detalle en alumno. Si nos damos cuenta, la carrera depende del alumno. Es decir, el alumno estudia una carrera. Entonces, podríamos decir que esa es la razón de ser de la carrera en esta tabla. Sin embargo, el nombre del alumno no es una clave primaria. Recordemos que las dependencias funcionales y transitivas se deben de analizar sobre claves primarias. Siempre debe de haber atributos que dependan de claves primarias únicamente. Entonces, el alumno, la clave primaria del alumno es la matrícula. Entonces estamos teniendo una dependencia transitiva entre carrera y matrícula. Lo que tenemos que hacer ahora es sacar
carrera de esta tabla y ponerla en otra tabla aparte, de la siguiente manera. Ahora, tenemos nuestra tabla alumno donde tenemos matrícula, nombre, dirección, teléfono y número de carrera. ¿Qué es número de carrera? La clave primaria que yo le asigné a la tabla carrera. Tengo una nueva tabla que se llama carrera. Mucho. Ya más bien ponen el código, exacto, se minimizan, ¿cierto? Es fácil. Es más óptima, se vuelve la base de datos. Por eso ya se acabó la otra tabla. Porque carreras hay muchas y cada una tiene su código. Para no repetir acá, más bien pongo la foránea. Porque ellos dos están viendo que esa es la que hace la forma normal. Todo ya separadito, nada junto. O sea, lo que es para esto, lo que es para esto, lo que es para esto. Lo que es para esto. Cada uno tiene sus campos. O sea, lo que se agregó ahí fue carrera. Sí, la foránea. Ya es la foránea. La foránea es la prima. Que ya hay relaciones entre las cuatro. De una O tabla sea, que de acá ya sabemos que el alumno 1 es Sergio, es que estudia que está sistemas. estudiando materia 123 que es base de datos. Está estudiando 234. La carrera era. Bueno, La carrera sí. aquí Las está malo. Aquí, materias y la... aquí es otro número porque si no, es un código diferente. No, es que ahí hay una redundancia. Ahí debe Ahí ser generaría cierto. un error. No, ya se equivocó. Ya después dice que está malo ahí. Entonces, aquí era Los otro número. comentarios, coloquen los comentarios. Está mal. Sí. Entonces aquí, esta sería la de programación visual. Y ya la 2, que es la estudiante Ana, sabiendo base de datos. O sea, Y allá, ellos están matriculados a sistema. O sea, ya no hay... Vean que ahorita esos datos están hacia el lado repitiéndose. Sí. ¿Qué está pasando ya? O sea, repiten. Mejor dicho, de pasar de un Excel a una base de datos. Profe, y no se pierde información. Eso lo se hacemos de... optimiza el espacio y se... ¿Qué van a hacer es ustedes? más amigable también el sistema. Tienen que colocar las tablas que me saquen en Excel. Y en Excel van a colocar registros inventados, como si fuera a crear una aplicación. Ah, no, profe, yo le tengo bases de datos. Un simulador. No, pero los que ustedes es proyecto. Un simulador, pues, profe. Ah, el proyecto. Claro, ustedes van a llegar, por ejemplo, ustedes le piden un plato de carne. Ustedes hay que revisar así. Pedido 1, plato de carne. ¿Qué cliente? Tal cliente. ¿A qué mesa? Tal mesa. ¿Qué bebidas? Tal bebida. Y se van a poder separar todo eso. Hasta que llegue así. Ah, ¿cómo así? Se montan primero los datos En un Excel. completo como Como un algo. simulador, como si estuviera. Está simulando el programa. Mecho, ahí sin ahorrar nada. Y después empezar a hacer A todo eso. separar las tablitas en Excel. Ya cuando tenga la final, que es la que yo quiero ver, ¿cierto? Esa la van a pasar a MySQL con WordPress. Ya. Ahí terminan, se entrega el proyecto de ese resultado, modelado y datos. Ay, Dios. Profe, Y ese 5 ahí, pues. Ese es Palú. profe, ahí analizando así como a simple vista, para un gallito, no sé, los usuarios del restaurante van a ser genéricos. Entonces sería que un contador, cliente 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero sin el nombre ni nada. Genéricos, como así. Pues que no tiene uno los datos del cliente porque es un cliente... Y en un restaurante no te van a pedir la célula 1 ni nada. Ni me van a dar. Ah, ella no pide nada de eso, solamente No, pagan porque y ya. se No va pide la se cédula va a abrir y a cuando uno se le tarjeta. preguntan ¿cuál es su nombre? Y se le pague. No, no Eso es pide por cédula ejemplo. por lo menos. No. No, se pide es cuando se va a pagar una tarjeta de crédito. Tarjeta de crédito y cédula. No, yo creo que se pide. la célula la piden es por verificar que la tarjeta sí de la Pero persona. eso ya es. Pero Pero no no más. es que pasen un registro. De hecho, ahí son usuarios Eso ya genéricos. viene siendo una Ese tabla de registro no documento se de puede perder porque ella le llega la DIAN, tiene que mirar quién le vendió esos almuerzos. ¿A quién le Ya hay un facturó? sistema Sí, profe. que está ya utilizando. ¿A quién le Pero entonces facturó? sería digamos, un cliente, La digamos... cédula. Profe, No, pero- no, Ya, o no, sea, profe, Profe, hay gente porque que compra en un normalmente... restaurante, a mí en un Normalmente restaurante me en un piden hacer un restaurante, paquete, eso, por normalmente en un favor. restaurante le ponen cliente genérico, por ejemplo, general, un cliente general, ya. Porque es que a uno nunca le piden en un restaurante para poderle vender, le van a pedir cédula. A mí en- Eso pasa en el me- éxito, ni en el éxito. Porque usted dice, yo no quiero dar mi cédula, listo. Bueno, No, la única forma que a uno le obligan
casi que lo mismo, tendría que empezar a hacer porque es muy largo el proyecto. Profe, Mallory te mandó La de nosotros. de nosotros. ¿A qué correo? No me llegó nada. Al Del Sena, Sena. Sena. No me llegó nada ahí. Sí, sí, ya lo mandó. Mira ahí por favor, Jaime, si llegó algo. Yo ahorita miré, no había nada. Profe, y yo también le mandé el algoritmo, el programa también hecho, el del Banco Mundial de Colombia. ¿Cómo? Sí. 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 Ese video. No, no es nada de Con ella. Felipe, Claudia, Oscar, No es nada de ella. no sé si. Es el que el programa Colombia. No, ese es el que me mandó de Java. En Java. No, pero ya mandó eso, vení. No, pero aquí no aparece. Ya digo, lo mandé al profesor. Este es de viejo. De ahí acá para acá ni nada. Pues académico, que es la cosa de. Mira que me pegó en los... Es no deseado. En lo de ese año. Nada. En lo de ese. Ah, pero aquí solamente estaba. Muy cajón de usted. No. Spam. No tiene Ah, sí. No sé, correo no se ha protegido. rato hasta el viernes, no me Ah, no, profe, no. Está protegido. Aquí lo mandó a YouTube con los dos, pero yo Si quieres lo veré con una base de datos de spam. Jaime le abre todos Esa con los las que ladrón, vea. correos. Que Jaime le abre todos los correos. Se quita el No se correo. recuerden, del diagrama de clase sale todo eso. El que no lo haya hecho le toca hacer doble trabajo. Ah, Lori acaba de entrar. Mira. Ay, pilla. Sí, acabó. Por ahí como un mensaje. Hablámoslo, yo lo miro. Y yo también Si se lo lo mandé. manda a las Yo 8, se lo acabo de mandar. Ahora, Me falta el respeto. ¿Qué? Hace un minuto, no lo acabo de enviar. descargué eso. Devuélvale el correo. Oiga, ya no lo va a recibir. Yo le acabo Dile, de no. No puedo asistir a la clase hoy, no Ese tomé es por el cuenta. mamá. No, que- El profe dice que no le Es un llegó. diagrama. Profe, hay que descargar el archivo. Ah, Qué bueno que le avisó que no No. venía. Por el momento. No, yo le puse, yo le A mí puse. suave, suave. Mallory, No nos lo hubiésemos profe, imaginado. no le llegó Ahora el es correo. Y él mismo lo mandó. Tenemos 7 Que minutos vuelva a para revisar. ganar. A las de 52 Ya ya le le escribe que vuelva a revisar, Maroli. Diga, se acabó el plazo. Y ahora era hasta las 7. Hasta las 12. Valeria, ya sabes qué hacer para el A las viernes. 8:51. ¿Alguna duda me tiene que preguntar esa semana? No quiero que me pregunten ya el Por viernes. ella le mandó eso hoy para que lo miremos. El viernes a profe, yo no le pregunté nada, pero vea, no, tampoco. Pues, están preguntando, yo lo voy orientando. Oye, pero ya. Vos sí ya tiene que tener de clase lista. Empezando ahí ya tienen un error porque lo están haciendo con las bolitas. Lo más seguro. No, ya les digo que hay que pasarlo como yo expliqué hoy, es que Malvin estuvo. Malo. La Y bolita. yo Ah, no, yo hice con las bolitas. Es que no vi, pero bueno, se nos fue. Claro. Y Carlos a mí va a ser de nosotros y tampoco estuvo. Me va a tocar. ¿Quién? Carlos. Ah, me toca explicarlo. Ey, Hombre, ahí salió, sí, pero le sí, decía sí. bonito. Primero clase. ¡Ay, no! Donde hubo fuego cenizas que de hueco. No se recuerden, gran proceso para que después no me diga, profe, yo lo hice. No, primero tiene que tener el diagrama de clase. Ya está hecho. Ya lo Sí, ok. Cuando ya lo tenga, pasan aquí a relación Te lo rotas. con las bolitas, Eso fue que- eso fue que- con conectores. Dalo ahí, profe. Eso. Y después va qué? Pero Aquí, vamos mamá. ¿Quién va ahí? Para. Voy a explicar hoy. Pero la... Normalización. Profesor, me parece un video, pero este diagrama. Y esta incluye el Excel y ya las tablas.
pasan de uno a muchos, de muchos a muchos. Yo digo mi opinión. Termine primero un tema y después arranquemos el otro. ¿Por qué? Chacoteando aquí, chacoteando acá, no vamos a terminar No, enredando. pero mire la metodología que está diciendo. El hecho es como no natural, no es normacional. Pero eso es que está yendo Entonces así. todo el día viendo código se vuelve mamá. O lo separe. Profe, pero como esto está pendiente para esta semana, entonces... No, O ya se me dice, mañana voy todo el día allá, voy todo el día allá, mañana. Como que no, la idea es terminar cada fase. O si no le doy lenguaje ya, pero después, escoge el día con. No, es que ya deberíamos empezar a tirar código. Porque ya estamos atrasados. ¿Cómo que no? Se tiran 2 códigos en el mes. Tiene que tirar códigos en un mes. Profe, ya que tú eres tan considerado, podrías considerar la otra. el desayuno. Ah, le taparon, es que Camilo le tapó la hora, con razón el profe no. Es que no se ha dado cuenta que van a ser las 10 de la mañana ya. Dígale a Malo de que ya saquen personas de acá. Ya la saqué. Que ya sacan personas de acá, ya ponen eso. Y cliente, empleado, ya. Ya separado. Separado. ¿Ves? Solo porque tiene que corregir Entonces ahí. cambia eso. ¿Seguro? Sí, Para quitar personas. ¿Sería usuario o sería... Ah, no, mira, ahí está empleado. Profe, entonces de nosotros no Pero donde quite usuario. Pero ahí está cliente, escribir nombre en empleado y en usuario. No, ya deja empleado. profe, pero entonces nombre, apellido, correo. entonces el de los de, Profe, no sería, profe, no pero los demás ya sería no quedan entre el precio. repetir. ¿Ah? El de nosotros ya queda en Word. ¿De ustedes? Pues el de los demás. Hay que hacerlo así Hay igual. que hacerlo así para poder pasar Todo. a normalizar. Son tres Este, son tres. este es este. Que esas bolitas son. El que ya hizo este ya no tiene que hacer. Y ese es el que va a explicar hoy. Eso es ahorita. Pero va a explicar cómo se hace esto con un ejercicio. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos Ok, esto? hacemos clase, luego hacemos entidad de relación, luego normalización y luego hacemos el último. Por ejemplo, aquí le falta puede. El ¿Ah? pedido puede agregar una bebida. No, es que falta, es que no, pero ahora sí que lo estamos corrigiendo para hacer. Pero el profe dijo que eso no necesitábamos ponerle. Personas. Personas ya lo pueden quitar de. Profe, pero la pregunta mía es, si quitamos persona, no es tener que redundar en cliente, porque es que mire que ahí... Porque sé que va a salir la base A con no el código que es la clase. Clase es para el código. Y aquí para abajo ya es base A. Oiga, Listo, ¿por profe, qué ya pero pues? Yo hago eso. la pregunta mía es, Me encargo por de todo, ejemplo, yo hago el esto. empleado no va todavía nombre, ahí no va nombre, apellido, nada de eso. Ya de esto va aquí. Esos atributos bajarían ahí, ¿no? Empleado. A empleado. Ya Sí, ese, porque es que eso lo hizo como si fuera el de clase. ya ese lo relaciona con Porque lo hizo como si fuera el de clase. Y este ya lo tiene. ¿Sí ves? ya aquí. Empleado. O sea que nombre, apellido, correo y teléfono iría empleado. Propio de él. Propios de... Ya empleados es un usuario. O sea, aquí relaciona. Allí ya salga aquí Cambia eso. ya, quitan personas y ya relaciona empleado con Y empleado sí sería usuario. Y empleado sí sería es usuario. El empleado es un usuario. O sea Sí, que... sería la persona, o sea. Los atributos de la persona pasan aquí. Empleados ya abajo. Eso lo saco fácil. ¿Sabe qué? cambiar ahí esa parte. Persona está relacionada con quién. No la han sacado, no la han sacado. Ya le quitan la relación acá y ya. Se le quita, no, es que si se quita persona, inmediatamente quitaría también la relación. Sí, esa también.
se llena mucha bola, no. No, yo digo que se basaran las clases, que se basaran las clases. Le pone mucha bola a él. Le agrego